Pero antes del tema medio divertido, quiero ver un par de comerciales. Primer comercial es que nunca pude recuperar mis archivos de mi librito. ¿Se acuerdan? No podíamos ver las imágenes. Así que nunca pude recuperar. Por eso les voy a pasar en el tema del alcance de la investigación. Les voy a pasar la versión del año pasado. El tema 7 del alcance ya lo hemos visto, hemos hecho ejercicios y todo. El alcance tiene unos pocos ejercicios, bien chiquititos. Hay que anotar aquí qué tipo de alcance es. No sé, descriptivo, correlacional, explicativo, anotan el tipo de alcance. No sé si estos son correctos, me estoy inventando. Deben leer un documento que está en internet y deben decir qué alcance tiene. Deben leer otro documento y responder a estas preguntas. Y anotar si hay relación entre las variables. Nada más, bien cortito. Como es tan cortito el tema del alcance, les voy a dar hasta el próximo miércoles. El próximo miércoles es 7 de septiembre. Hasta las 12, por favor. Si mandan después, no va a aceptar. O al menos así lo estoy programando, que no acepte. Y ahora vamos a continuar con el tema que hemos empezado la anterior semana.
Para la hipótesis nos vamos a dar hasta el 14. La hipótesis también ya la tiene. Ahí está la hipótesis. Bueno, avanzaremos ahora a la hipótesis. No es mucha la tarea, Daniela, son cortitas. El alcance para la siguiente semana son, no sé, debe ser 30 minutos de tarea. Manuscrito por si acaso, ¿no? Por si, recuerden, las tareas son manuscritas. Tareas manuscritas. Veamos cómo nos va con la hipótesis. ¿No? Si no alcanzamos, le aumento un poco, pero es responder un inciso, si es el inciso A, B, C, D. No es mucho la tarea, es relativamente bien corta la tarea de la hipótesis también. No creo que haya mayor complicación. Bueno, ¿alguna pregunta adicional? No, Alejandro. El alcance es para el siguiente miércoles y la hipótesis es para de aquí a 2 miércoles. El alcance que hemos visto la otra vez es para el siguiente miércoles y la hipótesis tienen 2 miércoles más para la hipótesis. Si vamos a dar examen de matemáticas financieras, tomen su previsión de mandarlo antes para que no estén subiendo ese rato, ¿no? Porque van a estar en camino al examen de matemáticas. El alcance es bien cortito. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas. ¿Están viendo el PDF? Sí, licenciado. Gracias. Bueno, avanzar con la hipótesis. Muy sencillita la hipótesis. La hipótesis es una respuesta a la pregunta de investigación. Hay una pregunta de investigación, algo que no conocemos. Por ejemplo, una pregunta que se responde en colegio es si el agua transmite la electricidad, pregunta. La hipótesis es la respuesta a la pregunta. El agua transmite la electricidad o el agua no transmite la electricidad, ¿no? Respuesta, la hipótesis, respuesta a la pregunta. Como la pregunta, ¿dónde está Sara? Decíamos el otro día, ¿no? Pregunta de investigación, ¿dónde está Sara? Respuestas muchas. Tengo un mensaje, Alejandro dice no entiendo, Alejandro dice no. Las tareas están diferenciadas. Un miércoles una tarea, otro miércoles otra tarea. Bueno. La pregunta es, ¿dónde está Sara? Y las respuestas son varias.
El fin de la hipótesis es una respuesta, ¿no? Es ayudar, orientar a responder la pregunta. Porque la pregunta puede tener varias respuestas. A medida que se investiga, vamos descartando las posibilidades. Y claro, en algún rato nos quedamos con alguna, ¿no? ¿El agua conduce la electricidad con ciertos parámetros? Sí, está bien. Ahí está. Nos quedamos con una respuesta. De eso trata la hipótesis. Hay que probar. Las hipótesis las aceptamos o las hipótesis las rechazamos. No hay más. Todos los tipos de investigación llevan hipótesis, no. Lo exploratorio no lleva hipótesis. Ni en quali ni en quanti. Algo nuevo, no puedo plantear mi hipótesis. Estoy caminando por el campo y me encuentro con una cueva donde veo restos arqueológicos. Antes de decir si son restos quechuas, aymaras, tihuanacotas, no sé, miraré al menos, ¿no? En lo exploratorio no hay hipótesis, porque primero al menos debería describir, mirar. Y en lo cuantitativo, por la forma de trabajar de lo cuantitativo, sí llevan hipótesis, casi lo correlacional sí o sí, y lo explicativo sí o sí, lo descriptivo a veces, cuando es de estimación. Y en lo cualitativo no siempre. Depende del tema de investigación, de lo que se está investigando. Los cualitativos son especiales. A la mitad de la investigación pueden cambiar las hipótesis, las preguntas. Sí, es interesante cómo cambia. Bueno, ¿cuántas hipótesis debe llevar? Las que sean necesarias de acuerdo a las preguntas de investigación. ¿Qué características debe tener una hipótesis? Estoy resumiendo lo que hemos visto el otro día. Debe referirse a un hecho real, ¿no? No puedo plantearme una hipótesis de algo ficticio. Debo tener variables, las variables deben ser posibles operacionalizar. Las hipótesis, voy a volver acá. Las preguntas tienen respuestas. La respuesta se conoce como hipótesis. Las hipótesis tienen variables. Pregunta de investigación. ¿Cuánto tiempo dedican o el tiempo de dedicación de los estudiantes a las clases influye en su nota? Respuesta, sí. El tiempo de dedicación a clases
provoca mejores calificaciones. Y eso tiene variables. Las variables son cosas que cambian en las personas, en los sujetos, son características que hacen que cambien. Bueno, en los sujetos, en las cosas, no sé, pues habrá, no sé, estudia los perritos, ya. Hay perritos pequeños, grandes, medianos. Variable, tamaño del perrito. Variable, raza. Hay perros de raza chapicitos, cookers, dobermans, no sé, las razas de perritos. Variable de los perritos. Edad, unos tienen 1 añito, 2 añitos, 3 añitos. Hay perritos que son sexo, machos, hembras. Perritos de la calle, perritos con dueño. Perritos con collar, sin collar. Es divertido, ¿no ves? La variable nos permite describir a las características del mundo de los perritos. Podemos hacer lo mismo con las empresas, ¿no? Empresas que se dedican al comercio o los servicios, o a la industria, ¿sabes? O al extractivismo. Empresas que tienen capitales, menos de 1 millón, más de 1 millón. Empresas, según su utilidad, más de 500,000, menos de 500,000. Esas son variables que varían. Entonces, las hipótesis tienen variables. Estas variables tienen características. Tenemos que poder medir las variables, hay que medir. Hay que poder relacionarlas cuando son dos variables. Si no podemos hacer eso, hay problemas. ¿Los demás están viendo mi pizarra o no? Sí, licenciado. Sí, Sí, sí. licenciado. Wendy, entonces se ha congelado en tu computadora porque están viendo los demás una pizarra. Vale. Entonces, esas son las características que varían, ¿no? Las hipótesis tienen variables. Ahora vuelvo a mi PDF. Las variables tenemos que ser posibles operacionalizar. Operacionalizar implica medir esa variable. Tengo que poder medir, cuantificar la variable. No sé, yo digo, los perritos hay perros bonitos y feos. Pucha, ¿cómo operacionalizo que es bonito o feo? Ya difícil, ¿no? Si no puedo operacionalizar, estoy en problemas. Tengo que operacionalizar. Operacionalizar es decir, tengo que agarrar esa variable y ponerla de tal manera que pueda yo medir. Eso es operacionalizar. La relación entre las variables debe ser clara y lógica. No debe haber palabras ambiguas o poco definidas. Tengo que poder medir la relación entre las variables. Si no puedo medir, hay problemas. Puedo medir estatura, claro. Puedo medir calificaciones, puedo medir peso, talla, estados financieros, patrimonio, capital. Pero hay cosas más difíciles de medir. Por ejemplo, difícil medir preferencias. No sé, imaginemos que estoy estudiando a la Coca-Cola. Quiero ver si a la gente le gusta el logo. La gente compra Coca-Cola porque le gusta el logotipo. No sé, se me puede ocurrir una hipótesis como esa. Comprar puedo medir, ¿no? Ver la acción o efecto de adquirir un bien o servicio, comprar, pagando por un monto de dinero en metálico o en especie, pero hay una contraprestación. Compro una Coca-Cola, pago. Comprar puedo medir, pero el gusto de las personas. Si no puedo medir, no puedo operar, no voy a poder investigar.
Entonces el investigador, parte de la tarea va a ser más adelante, cuando veamos operacionalización de variables, que está más adelante. Esa definición ingresos de las familias tenemos que operarlo. Operar quiere decir ponerlo de tal manera que yo pueda medir, pueda manipular, pueda controlar. Si no lo controlo, no hay investigación. ¿Preguntas? Bueno, creo que hasta ahí quedamos la otra vez. Ahora vamos a repasar los tipos de hipótesis. Hay hipótesis en los tipos hay hipótesis de investigación, hay hipótesis nulas, hipótesis alternas, hipótesis estadísticas. Dentro de las hipótesis de investigación hay hipótesis descriptivas, correlacionales, de diferencia de grupos, hipótesis explicativas. Esos son los tipos de hipótesis. Voy a empezar por las hipótesis de investigación, que a su vez son 4. Dentro de las hipótesis de investigación, el primer tipo son las descriptivas. Dice mi pantalla se congeló, pero no, qué raro. Ahora, Ahora sí ¿pueden se ver? puede ver. Sí, licenciado. Hace rato está congelado. Vale. Se debe congelar porque está haciendo mucho frío. Yo sería abrigado esta mañana. No, mentira, estoy bromeando. Se congela por la mala señal. Vale. Las hipótesis descriptivas son hipótesis en la cual planteamos respuestas cuando queremos estimar algo. Por ejemplo, puedo preguntarme, ¿no? ¿Cuántos estudiantes aprobarán la materia de métodos y técnicas de investigación? Y la hipótesis es la respuesta. Aprobará el 50% de los estudiantes. Respondo, ¿cuántos aprobarán? ¿Cuántos? Y respondo, el 50% aprobará. Descriptivo, ¿no? Totalmente descriptivo. No tiene fin de correlacionar con otras variables, de saber por qué aprobaron, por qué no aprobaron, causa, efecto. No hay nada de eso. Súper descriptivo. Y además de estimación, porque hoy estamos en agosto, bueno, último día de agosto. No sé qué va a pasar en el futuro, lo vamos a tener recién en noviembre. Descriptivo. Esa es una hipótesis descriptiva. Recuerden que las planteamos solamente con fines cuantitativos. En lo cualitativo no hay hipótesis descriptivas. En lo cualitativo no hay. Bueno, hipótesis correlacionales. Para que exista correlación, tiene que haber dos variables, así como el precio y la cantidad. Dos variables. ¿Cuál es la relación entre el precio y la cantidad demandada de yogurt? La respuesta a la relación entre el precio y la cantidad demandada de yogur es inversa, porque es la demanda, ¿no ven? Relación inversa entre precio y cantidad. Eso van a estudiar microeconomía.
Sube el precio, baja la cantidad consumida de yogurts. Baja el precio de yogur, la gente compra más yogur. ¿Sí? Entonces hay una relación entre precio y cantidad. Inversa. Las hipótesis correlacionales relacionan dos variables. Cualquiera, puede ser cualquier otras dos, ¿no? A ver, vamos a poner temas interesantes para ustedes. A ver, estos días, se ha perdido el celular del presidente Evo Morales. Entonces, no sé, se me ocurre, imagen del expresidente. La imagen del presidente, del expresidente, estará relacionada o estará afectada por la pérdida de su celular. Variable 1, variable 2. Imagen. Ahora, claro, hay que definir, ¿no? Ya definir la imagen, qué es imagen, prestigio, reputación, no sé. Otra relación entre variables. Estos días, no sé si se han enterado, pero en el mundo está subiendo la tasa de inflación. Es la noticia del momento. En el mundo sube la inflación. Bueno, saben qué es la inflación, ¿no ven? Aquí está subiendo la tasa de inflación. España 10,4, Alemania 7,5. Todos positivos. ¿Saben de quién no está subiendo? De Bolivia. Bolivia está abajo. En orden alfabético debe estar esto. Bolivia 2,0, dice. 1,6 desde enero vemos. 1,6 bajo. Pero en el mundo los demás, miren, Argentina 46%. Ghana, bueno, los más grandes, ¿no? Hungría, Líbano 50. Las tasas del mundo están creciendo. Solamente Mauritania negativo, pero los demás todos son positivos. Y el de Estados Unidos es el que preocupa. Ahora, el problema de las tasas de inflación es que cuando sube la inflación, inflación se representa con la letra griega pi. Bueno, les recuerdo, inflación en la economía quiere decir que los precios suben, ¿no? Eso es inflación. Alza sostenida, suben todo el tiempo los precios. ¿De qué? De los bienes que consumimos, ¿no? Salteñas, bolígrafos, almuerzo, tomate, carne, pollo, de todos los bienes suben los precios. Eso es inflación. Se representa con esa letra griega pi. Inflación. Claro que el problema de la inflación es que afecta a la economía, a los agentes, ¿no? Ustedes, seguro que a nadie le gusta que suban las cosas. Vas a comprar salteña 6 pesos, puedes a comprar 6,50, más caro. ¿Por qué tan caro? Suben, ¿no? Los precios. Para evitar la inflación y que no suban los precios, los bancos centrales tienen una estrategia de aumentar la tasa de interés.
Si aumentan la tasa de interés, dice que controlan la inflación. Entonces, hay una medida. Cuando se incrementa la inflación, los gobiernos tienden a incrementar la tasa de interés. ¿Por qué? Porque si hay mucho dinero en la economía y tú tienes mucha plata para comprar salteñas, para que no demandes tanto, porque recuerda la demanda y la oferta, si demandas harto, si tu demanda sube, va a subir el precio. Entonces, para que no tengas plata, te aumentan la tasa de interés para que dejes tu plata en el banco. Y así no gastes, y si no gastas, no subes la demanda. Hay una relación entre inflación y tasa de interés. Pregunta. ¿Alguien en algún momento ha tenido que responder la pregunta? ¿Habrá alguna relación entre la inflación y la tasa de interés? Respuesta. Sí, hay una relación entre la tasa de interés y la inflación. Debería ser inversa la relación. Y debería ser de causa-efecto. Debería ser, suben la tasa de interés, buscan bajar la inflación. Esas son hipótesis correlacionales. Correlacionales porque relacionan dos variables. Otra hipótesis es la hipótesis de diferencia de grupos. Los investigadores pueden querer preguntarse si hay resultados diferentes entre grupos. Siempre hay grupos, ¿no? No me refiero al grupo de los que se sientan adelante ni los que se sientan atrás, ¿no? Ni a los del Bolívar ni del Stronger. Claro que podríamos investigar, pero debe ser medio trucho de investigación. No sé, pues, que saber si hay diferencias de notas entre el Bolívar y el Stronger. ¿En qué me contribuye? Nada, ¿no ven? Pero saber si hay diferencias de notas, de calificaciones entre los grupos que trabajan versus los que no trabajan, sí me parece interesante saber como universidad, como docente. ¿Habrá diferencias de notas entre los que trabajan y los que no trabajan? Ay, licenciado. ¿Quiénes tienen mejores notas? Wendy menciona, mientras tanto, si hay una relación entre la tasa de interés y la inflación y la tasa de interés real. Claro, la tasa de interés real contempla el descuento de la inflación. Si el banco te paga 5%, la tasa de interés del banco, pero la inflación es 3%, la verdad es que la tasa de interés real sobre el 2%. Porque ganas plata 5%, pero pierdes poder adquisitivo en 3%, entonces la tasa de interés real es 2%. Sí hay una relación, claro. Los que no trabajan o los que no tienen apoyo LICEN son los que tienen más ventaja de tener más nota. Deberían tener en teoría, Franz. Es interesante. Notas de los que trabajan versus los que no trabajan. Debería ser, en lo ideal, que los que no trabajan tengan mejores notas, porque como no trabajan, pues tienen más tiempo de estudio. Pero resulta que hay compañeros que trabajan muy disciplinados, que estudian, que trabajan, que hacen varias cosas a la vez. Y los que no trabajan están más del... Algunos, ¿no? No todos. Pero debería haber. Pero es una cosa que hay que contestar, ¿no? La pregunta. Y luego la hipótesis. La hipótesis es, hay diferencias de notas entre los que trabajan y no trabajan. Y ese tipo de hipótesis, cuando hay grupos de por medio, se llama hipótesis de diferencia de grupos. No solo es entre estudiantes, ¿no? Puede haber diferencias de grupos entre países, entre empresas, entre municipios, los municipios del área rural versus los municipios del área urbana, recaudación tributaria. Empresas dedicadas al comercio y los servicios, utilidades. Las utilidades en promedio de las empresas que se dedican a los servicios serán mayor a los que se dedican al comercio. Respuesta, sí, las empresas
que se dedican al comercio tienen mayores utilidades. Bueno, diferencia de grupos. Otro tipo de hipótesis son llamadas las hipótesis de causalidad o explicativas. Causalidad, causa-efecto, ¿no? Pregunta de investigación. ¿Por qué hay estudiantes? Pregunta, ¿no? Pregunta, me empiezo con la pregunta. ¿Por qué hay estudiantes? ¿O qué explica que algunos estudiantes que no trabajan tengan malas calificaciones? Respuesta. Pregunta, ¿no? Igual que hace rato de... ¿Dónde está Sara? Pregunta. No sé. Ahí. En la pizarra. ¿Por qué hay estudiantes que no trabajan y tienen malas calificaciones? No trabajan y tienen malas calificaciones. No sé, es porque no son disciplinados, porque se distraen, porque prefieren otras cosas, no hay organización con su tiempo, procrastinan, no han tenido seguridad en colegio, no sé, se aburren, no les gusta la carrera. Hay varias respuestas, ¿no? Respuestas. Creo que me ha salido una carita. Bueno, para que se distraiga. La pregunta tiene varias respuestas, pero las respuestas son de tipo causa-efecto. Ya no quiero mi carita. Son preguntas y las preguntas son ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los estudiantes que no trabajan no tienen buenas calificaciones? Y ahí ustedes me están dando respuestas. Me están dando hipótesis, ¿no? Cuando me contestan ustedes ahorita, me están dando hipótesis. Hipótesis que igual que en el caso de Sara, tengo que someterlas a prueba. Alguien dice porque procrastinan. Procrastinar, para los que no saben o no conocen, aunque se ha vuelto popular el término este tiempo, procrastinar quiere decir que las personas saben que tienen que hacer algo, pero lo dejan para el último o para atrás o lo patean. Todos procrastinamos de alguna manera. Procrastinamos las cosas que no nos gustan, las tareas tediosas. Eso no nos gusta, lo procrastinamos. Es dejar cosas para después. Sí, eso es. Bueno. Generalmente dejamos lo que es lo tedioso para después. Ahora hay que colocarse maneras de autopresionarse para no dejar lo tedioso para después. Porque además, yo por lo menos a veces he aprendido con el tiempo y con la madurez y con la experiencia que no debo procrastinar cosas sencillas. A mí, por ejemplo, me aburre lo burocrático. Hacer cartas, notitas, que no sé qué, me aburre. Pero a veces, por no hacer una de estas cositas tan sencillas, truchas, después vienen los problemas. Entonces hay que llevarlas nomás y hacerlas. Obligarnos a hacer. Pero también sí, hay que trabajar en superar eso, ¿no? Colocarse metas, colocarse... Yo tengo mi pizarrita, les cuento, y ahí coloco mis cosas. Y en mi pizarra voy borrando. De esa manera trato de por lo menos recordarme todos los días, ay, tengo tanto que hacer y tengo que borrar. Ahí me siento feliz con amor. Bueno, entonces ahí está la pregunta y la pregunta tiene respuestas, ¿no? Solo que esta vez las respuestas son de tipo causa y efecto. Causa una mayor descentralización, provoca mayor dependencia. Mayores impuestos, mayor recaudación, siempre y cuando no aumente un aumento de la tasa impositiva generará una mayor recaudación, siempre y cuando no afecte la rentabilidad de las empresas. Entonces,
Hay causas y efectos. Cualquier hipótesis que tenga causa y efecto se llama hipótesis de causalidad o explicativa. Luego están las hipótesis nulas. Las hipótesis nulas son una hipótesis sencillas, súper sencillas, simplemente es negar una hipótesis. Es como decir, vivo en La Paz y negar esto es no vivo en La Paz. Lo nulo implica negar la hipótesis de investigación. Simplemente hay que negar. La hipótesis dice, hipótesis de investigación. La implementación de las unidades de transparencia redujeron la corrupción de las entidades públicas. Desde la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, se crearon unidades de transparencia, me parece que es la ley Marcelo Quiroga la que crea. Cada entidad pública tiene una unidad de transparencia. Y se supone que debería reducir la corrupción, no lo sé, pero la hipótesis es que se redujo. ¿Cómo la negamos? La implementación de las unidades, no redujeron la corrupción. Simplemente le aumentó una palabra, ¿no? Como ven aquí abajo, ¿no? Negamos. ¿Por qué negamos? ¿Por qué negamos? Porque a veces es más fácil demostrar la negación que la hipótesis de investigación. Esta es una manera de contribuir al conocimiento. Y además la negamos, especialmente en estadística, se maneja mucho la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Generalmente tratamos de rechazar la hipótesis nula y quedarnos con la hipótesis de investigación. No voy a entrar al campo de la estadística, pero las hipótesis de investigación se las traduce en hipótesis nulas, especialmente cuando se quieren tratar desde el punto de vista estadístico. Van a encontrar en estadísticas y colocan en internet hipótesis nulas hartas, y procedimientos y cosas para negarlas varias. La hipótesis nula simplemente es la negación. Y luego tengo la alterna o alternativa. La hipótesis alternativa es una hipótesis diferente a la de investigación y diferente a la nula, perdón. La hipótesis alternativa o alterna es eso. Es una opción a las hipótesis que existen. Si la hipótesis de investigación es A, la nula es la negación, no es A. La investigación dice, ¿no? ¿Qué factor es el más importante para explicar el abandono en los estudiantes universitarios? Respuesta, el trabajo. El trabajo es el factor más importante para explicar que los estudiantes universitarios abandonan. Hipótesis de investigación. Hipótesis nula. El trabajo no es el factor más importante de abandono en los estudiantes universitarios. Hipótesis alternativa. El enamoramiento, se me ocurre, ¿no? No creo que sea, pero se me ocurre. El enamoramiento es una alternativa que explica por qué los estudiantes abandonan. Se enamoran y abandonan. Se enamoraron de otra carrera, ¿no? Entonces, no fue contaduría su amor, sino fue derecho, entonces se van a derecho. No es cierto, estaba pensando en una pareja sentimental que explica el abandono, la deserción también. Hay gente que no sé por qué, un porcentaje bien poquito, que se inscribe en una carrera porque va tras la enamorada y después termina y se va a otra carrera. Bueno, ahí está. Entonces, la alternativa es una alternativa, ¿no? Es una alternativa a los dos. Hipótesis de investigación es A, nula no es A y la alternativa es B. ¿Es rojo? No es rojo. Ahí estoy escribiendo con el mouse, por eso me sale así. Alternativa es verde.
la hipótesis alternativa. Luego tenemos un tipo de hipótesis que se llama hipótesis estadísticas. Hipótesis estadística. Todo lo que está a nuestro alcance es posible traducirlo a términos matemáticos estadísticos. Especialmente en ciencias como la que estudiamos, en ciencias económicas y financieras, ¿no? En ciencias económicas y financieras, nosotros hablamos de ingresos, gastos, activo, pasivo, patrimonio, cuentas de orden, hablamos de resultados acumulados, flujos de caja. Tenemos tanto en nuestra jerga. Y entonces en nuestra jerga hay varias cosas que las traducimos en términos matemáticos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿cuál será el nivel de inflación en el 2021? Puede ser ahora 2022. Como esto, les he pasado la versión 2021, ¿no? Porque no he recuperado mis imágenes, les he dicho. He intentado todo, de todo. Al final, les paso la versión anterior. Pregunta de investigación. La inflación en el 2021 será de 5,77. Ahora va a ser menos, se estima que va a ser 3 este año. Pero bueno. La hipótesis estadística es X es igual a 5,77. Hemos traducido la hipótesis en una X. Claro, X representa algo, ¿no? X representa inflación. Y X tiene que ser igual a 5,77. Se traduce las hipótesis en términos matemáticos. Especialmente en nuestras ciencias económicas. Aquí nosotros casi todo lo traducimos a lo matemático. Desde lo ético, ¿no ven? El 60%, el 90% de los auditores son éticos. Pregunta de investigación. ¿Cuál será el promedio de salario que reciben los recién titulados de la carrera? ¿Cuántos recibirán de salario? Y esa es la hipótesis, ahí se puede leer. Los recién titulados de la carrera de contaduría tienen en promedio un salario de bolivianos 3.000. Promedio. Y ahora, ¿cómo representa el promedio? El promedio se representa con una X, con una barrita. Es el promedio de X. Y aquí tengo la hipótesis estadística. Promedio con barrita 3.000. ¿Qué significa las 3.000? Salario de un recién titulado de la carrera. El índice de Gini será de 0,45. Nula no será. Alternativa será de 0,40. Y puedo plantear todo eso en términos estadísticos, ¿no? El índice de Gini es un índice que mide la desigualdad. Desigualdad de ingresos. Desigualdad de ingresos quiere decir si todos los bolivianos ganamos más o menos homogéneamente, o algunos ganan más que otros. Nos muestra si una sociedad tiene las mismas oportunidades. Las desigualdades tienen que ver con oportunidades para el desarrollo. Se supone que las sociedades deberían procurar que todos tengamos el mismo derecho a desarrollarnos plenamente, no que unos se desarrollen más y otros. Porque pues partimos de condiciones diferentes, ¿no? Alguien que viene del campo, sin internet, que ha estudiado en un colegio rural, que no tenía acceso a salud, por supuesto está en peores condiciones que ustedes. Yo algún rato les he contado que yo iba al campo
Me acuerdo de unos pueblitos por aquí de Pasorapa y salía 5 de la mañana y los niños salían 5 de la mañana al colegio, caminando, 3 horas para llegar al colegio. Y claro, los demás son privilegiados, ¿no? Ustedes tienen internet en sus casas, algunos, comida, no trabajan, tele, y otros niños están en la calle trabajando. Claro, que ustedes tienen que tener más oportunidades de desarrollo, no por sus capacidades, ni por su inteligencia, nada, porque les tocó una cuna con mayores ingresos, punto, ¿no? Yo me acuerdo de un chiste que dice, un chiste dice, ¿no? Le dice, eh, un joven de altos ingresos, de mucha plata, dice, le dice a su amigo, tienes que esforzarte, yo también me esforcé, pues. Mi papá, antes de que me ponga de gerente, mi papá me puso en lo más bajo del negocio. Tuve que estar vendiendo en la tienda del papá. He estado 3 semanas vendiendo. Y luego recién tuve que ser gerente. Yo también avancé. Claro, si tu papá fue gerente y te puso a vos, tu papá, dueño del negocio, te puso de gerente, claro, naciste en otras condiciones, ¿no? El Gini mide la desigualdad. Es un área la desigualdad. La desigualdad es entre los que tienen más y los que tienen menos. Si la desigualdad es 1, es una desigualdad, una sociedad bien inequitativa. Si la desigualdad baja a 0,40, es una sociedad más igualitaria. En nuestro país hemos estado en los últimos años avanzando en la desigualdad. Ojo, es una desigualdad de ingresos, no voy a entrar a detalle de medir diferentes tipos de desigualdades. Hay desigualdad de género, etnia, raza, credo, edad, ingresos. Hay varias desigualdades, esta es una desigualdad de ingresos. Efectivamente, bajar los niveles de desigualdad nos hace una sociedad un poco más equitativa, digamos. Agradezcan, más bien aprovechemos para agradecer y pensar que tenemos bastantes ventajas con respecto a otros países. He leído ayer justo. A ver, por aquí está mi librito, pero he leído una cosa bien bonita. Ayer se los voy a leer, ¿ya? A manera de distracción. Ahora, lo que pasa es que en mi librito lo leo, pues son como cuentitos de matemáticas y estadística. Y lo he leído al azar, he abierto una hojita y he leído al azar. Ah, yo lo tengo. Pero leí ayer y me sentí realmente afortunado. Voy a ver si lo encuentro un ratito. Aquí está, lo encontré. Se los voy a presumir mi libro, ya para reflexionar, ya, para que se distraiga. Ah, no se ve, ¿no? ¿Están viendo mi libro? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Está en PDF, había habido 1, 2, 3, 4. Un amigo me lo ha traído, me lo ha regalado. Es muy bonito mi libro. Me ha traído varios, muy lindos. Voy a presumir mis libros. Los estoy ojeando, leyendo así como cuento en la noche. Miren, este es muy bellísimo. ¿Qué sí que no es de estadística? Big Data, lo que está de moda. Borges, Big Data y yo. Un profesor mío que se llama Walter Sosa Escudero. Lo bueno es que el libro es puro texto, nada de fórmulas, nada de cosas. Y acabo de perder la aldea global. Se los voy a leer. Están en PDF, los voy a pasar un linkcito. El de matemáticas les voy a pasar. Para que lo lean, lo bajen, vean las historias, por ahí les gusta. A ver, voy a leerles es un resumen de Naciones Unidas respecto a la población global. Bien cortito. Lo acabo de perder. Voy a buscar en el índice.
Aquí está. A ver. Dice, esto es un dato, son datos de Naciones Unidas, ¿ya? Es cierto, es un poco antiguito el dato, pero para esta época debe ser muy parecido. Dice, si pudiéramos en este momento encoger la población de la Tierra hasta llevarla al tamaño de una villa de exactamente 100 personas, manteniendo todas las proporciones humanas existentes en la actualidad, el resultado sería el siguiente. Si hacemos una villa de 100 personas, 57 personas de la villa serían asiáticos, 21 europeos, 14 americanos, 8 africanos. 70 serían no blancos. 30 solamente serían blancos. 30 serían no cristianos. Claro, porque el mundo es musulmán, árabe, ¿no? Asiáticos también tienen otras creencias. Solo 30 habría cristianos. El 50% de la riqueza de todo el planeta estaría en manos de 6 personas. Los 6 serían de Estados Unidos. 70 serían analfabetos. Ahora yo me siento ya, claro, digo, en este mundo, si yo soy uno de esos 100, 70 no tendrían, serían analfabetos. Nosotros ya estamos en educación universitaria, entonces ya tenemos una ventaja, ¿no? 50 sufrirían de malnutrición. Nosotros no creo que tengamos malnutrición. 80 habitarían viviendas en construcciones precarias. Solo uno tendría educación de nivel universitario. Entonces, estamos en el nivel privilegiado, ya estamos en la educación universitaria. Y claro, y pregunta la lecturita, dice, ¿no es cierto que creíamos que la humanidad habría alcanzado un mayor nivel de desarrollo? Y ahí después da la fuente. Claro, tenemos sentidos privilegiados, ¿no? Uno de cada 100 alcanza el nivel universitario en el mundo. Nosotros estamos entre los privilegiados, entre ese uno de cada 100. Bueno, volvamos a nuestro tema, ya que un poquito nos hemos distraído. Solo uno, sí, solo uno, Carla, según este texto que estoy leyendo. Vamos a nuestras hipótesis. Bueno, y así podemos tener varios símbolos matemáticos. Esta R de X quiere decir correlación. El grado de correlación en esta nube de puntos directa de la oferta, en realidad son puntitos, ¿no? Se mide a través de la distancia entre los datos proyectados y observados, se hace una suma y se minimiza al cuadrado, y eso se llama coeficiente de correlación. Hay diferentes tipos de correlación, Pearson, Spearman. Eso significa la correlación. Cuando es cero, quiere decir que no hay correlación. Que no haya correlación quiere decir que las variables están tan dispersas que no se puede saber si esto es una oferta o demanda, si es pendiente positiva o negativa. Pero cuando los puntos son medio claros, se sabe que esto es, por ejemplo, una pendiente positiva. Entonces, eso me mide la correlación en términos estadísticos, esa L de X. Bueno, aquí tenemos otra vez promedios, ustedes lo van a ver con calmita. Y aquí algunas cosas. Puede haber muchas hipótesis en una investigación. Me refiero aquí a tipos de hipótesis, ¿no? Miren que hemos aprendido varios tipos de hipótesis. Hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis estadísticas, hipótesis dentro de las de investigación, descriptivas, correlacionales, explicativas. Hay varios. Pero entonces la pregunta es, cuando hago mi tesis, cuando hago un trabajo, planteo varias hipótesis de investigación. No, no es necesario.
No necesitamos plantearnos todos estos tipos de hipótesis. Basta que tengamos uno suficiente. Dos tal vez. No necesitamos todas esas. ¿De qué va a depender? Va a depender de lo que nos digan los requerimientos académicos, institucionales, a veces la universidad, donde vamos a querer publicarnos, con lo dice, tiene que llevar tantos tipos de hipótesis, etcétera. Entonces, no es un requisito que sí o sí hay que ponerlos todos. Escogemos los que vamos a utilizar. Y ahora entramos a la definición conceptual y operacional de las variables. Repito otra vez. Las hipótesis tienen variables. ¿Ve? Variable trabajo. Variable calificación. Claro, las variables varían, ¿no? Trabaja, no trabaja, varía. Calificación, buenas notas, malas notas, regulares notas, 50, 51, 52, 53, va del 0 al 100, calificación. Estas variables, variable 1, variable 2, hay que definirlas en términos conceptuales y operativos. Si no se definen las variables, no vamos a poder aceptar o rechazar la hipótesis. ¿Por qué? Porque no voy a poder operar. Operar quiere decir agarrar la variable y operacionalizarla, ¿no? Tengo que definirla. Bueno, veamos algunas razones de por qué hay que definir. Uno es porque los lectores tienen que darle el mismo valor e interpretación. A ver, voy a dar un ejemplo de interpretación. Cuando yo digo, quiero averiguar cuáles son los ingresos de sus familias, yo digo los ingresos de sus familias. A ver, escriban un mensajito de texto para ver, para que veamos la interpretación. ¿Cómo de un concepto que parece tan sencillo, la interpretación es amplia? Si yo digo, quiero saber los ingresos de las familias de los estudiantes de la carrera de Contaduría Pública, de la UNSA, ingresos de las familias se constituyen una variable. Ingresos de las familias. Sin decir montos, simplemente, ¿qué entienden por ingresos de las familias? A ver, escriba. ¿Qué entienden por ingresos de las familias? Súper. Jocelyn dice los sueldos. Fabricio dice la remuneración del trabajo de los papás. Alejandro dice los alimentos, pasaje, la ropa, las rentas. Herlan le pone una cosa adicional, dice los recursos que se generan en un periodo, mes, semana, quincena. Ya le coloca tiempo.
los progenitores traen al hogar. Salario destinado a los alimentos. Ya a ver, se habrán dado cuenta que todas definiciones diferentes. Escuchamos ingresos y todos le han dado diferente valor e interpretación. Lo mismo pasa con otras variables. Educación. ¿Qué es educación? No sé, mi mamá a veces dice, ¿no? Vas a ser educado, vas a saludar cuando entres a algún lugar. Siempre vas a decir gracias, por favor. Buenos días, buenas tardes. Mi mamá dice, eso es educación. Pero la educación, ¿acaso no tiene que ver con los años de estudio? El otro día entré a una discusión con mi currículum, ¿no? Era bien interesante mi discusión con mi currículum. Les voy a mostrar así. Una discusión con mi currículum. Entonces, así era la discusión. Decía, dele 5 puntos si tiene una maestría, decía, una tablita de evaluación, ¿no? Dele 2 puntos si tiene diplomado. Por si acaso, para los que no saben, el diplomado son 6 meses, no es, la UNSA solamente da un certificado, pero no es grado académico, la maestría dura 2 años, es un grado académico y tiene una tesis. Es más larga. Yo tengo 2 maestrías, decía. Entonces yo tengo 2, bueno, también tengo diplomados y cosas, pero yo quería hablar de las 2 maestrías. Y entonces yo les digo, yo tengo 7 puntos. O ustedes me calificarían 5 puntos. Digamos que me olvidé presentar mis certificados de diplomado, solo presenté 2 de maestrías. Complicado, no es tan complicado, ¿no? Bueno, yo digo, una maestría, está aquí 5 puntos, y la otra hágame valer como un diplomado trucho. A pesar de que es una exigencia mayor, ¿no ve? El otro día pasó una cosa anecdótica. A un compañero de ustedes lo rechazaron en un trabajo. ¿Y por qué lo rechazaron en un trabajo? Porque su compañero era licenciado y el trabajo pedía que sea bachiller. Y entonces, ¿cómo es que lo rechazaron si su compañero de ustedes es licenciado y el trabajo pedía que sea bachiller? Porque los pinches, así nomás son, los pinches del sindicato dijeron que está sobrecalificado. Está sobrecalificado. No puede ser licenciado, tiene que ser bachiller nomás. Y entonces pasan como esas. Hay interpretaciones, ¿no? Como hay interpretaciones, y algunas de estas pueden ser injustas, justas, como quieran, tiene que haber la definición. Se tiene que definir para que todos los den el mismo valor a la interpretación. Educación. Vamos a definir educación como los años de estudio. Pueden ser los 12 años de colegio, 5 de universidad, años de estudio. Si no, todo el mundo le va a dar diferentes interpretaciones. Ingresos, definamos los ingresos. Dice de la familia, entonces no solamente pueden ser de progenitores. Voy a definir, el investigador define. No hay una receta, por si acaso. No es que el investigador dice, yo quiero solo tomar de los papás, otro dirá de los papás y de toda la familia en general. No, el investigador define. Claro que no es tampoco una definición discrecional, viene del marco teórico. Se supone que para definir hemos leído harto, ¿ve?
Ya conocemos muy bien qué son los ingresos, de qué se trata, cómo se miden, qué componen, qué tipos de ingresos hay. Hemos leído harto. Como yo he leído harto, ya puedo definir con mucha más precisión los ingresos. Yo diré, los ingresos van a ser los sueldos, los salarios, los recursos que tienen los papás por las ventas que tienen si tienen un negocio propio, las utilidades, medidas en un tiempo determinado, un mes, un año. Y como es de la familia, no solo es del papá, de la mamá, de los hijos, de los abuelos, todos los que tengan un grado de consanguinidad de primer grado o de segundo grado. Ya está. Ahí defino los ingresos. Otro investigador dirá, solo vamos a considerar ingresos, los sueldos, salarios y solo de papá y mamá. Pero cuando los definimos, nos permitimos comparar, ¿no? Puedo comparar mis datos con los de él. Mi dato era toda la familia, de él solo papá y mamá. Además, como he definido que mi dato es toda la familia y todo tipo de ingresos, puedo medir y puedo evaluar. Ya pues puedo construir una encuestita y con mi encuestita puedo ir a preguntar. Señor, ¿usted estudia contaduría pública? Sí. ¿Cuáles son los sueldos y salarios de su papá en el último mes? ¿Cuáles son los sueldos, salarios de su mamá? Su familia, de su hermano, de su abuelito. ¿Usted tiene negocio? ¿Tiene alquileres? ¿Recibe dividendos? ¿Cuántos son estos? Y así sumo todos los ingresos de la familia. Eso me permite la medición y la evaluación. Y además después me permite evaluar adecuadamente los resultados en el contexto en el que fueron validados. Yo les cuento una anécdota. Voy a quedarme con la definición conceptual. La siguiente vamos a hacer la operativa, aunque tal vez podamos verlo. Aquí están los ingresos, ¿no? En lo conceptual. Incluso en lo conceptual aclaro, digo acá, no incluye aquellos derivados, dice, ¿no? No incluye aquellos derivados de la venta de activos. No es un ingreso que vendas tu televisor. Porque claro, no todo el tiempo vendes tu televisor, es una vez por necesidad, eso no es un ingreso. Por lo menos aquí, en la definición que hemos puesto, no está. No hay esa definición. Tengo que definir conceptualmente. Y miren, la definición no es del diccionario por si acaso, es una definición propia en base a la teoría. Y no es de una sola palabra, es de un concepto, de una categoría, que es ingresos de las familias. Una oración. Estoy definiendo la oración. No es una copia del diccionario. No sé qué dice el diccionario, que es un ingreso. Ingreso, RAE. Acto de ser admitido a una corporación, dice la RAE. Ingresos. Claro, no es una definición del diccionario, ¿no? Es una definición del que esté evaluando. A ver, les quiero contar la anécdota. Por eso dice aquí en la última parte que esto tiene que ser, sí, Mauricio, si el investigador decide, Mauricio pregunta si es necesario especificar la composición de la familia. Sí, si el investigador decide que debe especificar, tiene que especificar. El investigador al definir decide. Puede ser que sea importante o no. El investigador lo va a adaptar al contexto. ¿Recuerdan? No estoy subrayando contexto. Contexto. Se ha perdido por ahí está contexto. Y eso quiero contar la historia. Yo he trabajado muchos años en el Oriente, en Guayaramerí precisamente. En Guayaramerí he hecho varios proyectos, varias cosas hice en Guayaramerí. Y me tengo mucha nostalgia porque es un pueblito que yo fui de joven, ¿no? Después fui hace algunos años otra vez, ya con otro trabajo. Incluso algún rato estaba en Rivera Alta, Guayará. Pero cuando iba joven era un pueblito, pues, cerca de Guayará había un pueblito que se llamaba El Yata, Rosario del Yata. Y la carretera era de tierra, ¿no?
Guayaramerín está en el extremo, ¿no? Ahí está Guayaramerín. Y algún rato viajé a Portobelo, fui a Rondonia. Aquí está Riberalta y aquí está Guayaramerín. Está aquí en la esquinita, está. Ese es Guayaramerín. Y camino a Riberalta también, miren acá, hay un lugar que se llama El Yata. El Yata. Y ahí está el puente, aparece el puente. Ahora hay un puente, puente Yata 2, dice. En esa época no había puente. Se pasaba como en el lago, el estrecho de Tiquina, en barcazas. Ahora está más bonito el Yata. En esa época camino de tierra y estaba en medio de la selva, ¿no? Y luego yo me acuerdo que me iba pues a la selva y me quedaba en la selva en el Yata. ¿No se ve? ¿Por qué no se ve? Ahí se ve. Ahí está Guayaramerín, ese punto rojo. Y en el punto rojo ahí está el Yata. Y aquí hay un río. Por esos lugares trabajaba. Y me tocó hacer una encuesta a las familias del Yata. Aquí a las familias, eran tengo varias anécdotas del Yata, ¿no? Me tocó hacer una encuesta a un pueblito del Yata. Ahí hay un río, hay un puerto. Esta cosa que ven es el río. Está como una franjita, ese es el río. Es el pueblito, ahora está grande el pueblo, sabes, era un pueblo muy chiquito, pueblo, ahora está pavimentado, es espectacular, ¿no? Esa vez era un pueblo camino de tierra al lado del río. Y me tocó entrar alguna vez aquí a la selva, ya, es espectacular. Y me tocó hacer una encuesta en el Yata. Pero ¿saben qué? Mi encuesta, más que estas variables que parecen importantes, mi encuesta preguntaba sobre la economía de patio. Las familias en el Yata, no, pues no es que tenían sueldos, salarios, trabajaban en una fábrica, no, 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 ni tenían negocios. Las familias eran pescadores, agricultores, algunos iban a Guayaramerín como mototaxistas, jornaleros, y una de esas fuentes de ingreso principales eran las cosas que tenían en sus patios. ¿Qué tenían en sus patios? Gallinas, animalitos de granja, chanchitos, tenían verduritas, arbolitos frutales. Sus ingresos venían de las gallinas que comían, de los chanchitos, de los lobos que tenían, de los arbolitos frutales, de sus huertos, de su chaquito, tenían su arrocito. Los jóvenes tenían hambre, se iban al río a pescar. No es como aquí, ¿no? Papi, tengo hambre, dame para mi salteña. No, no, no. ¿Tienes hambre? Te vas al río, pescas una yatorana y la haces cocer y te lo comes. Además rico, ¿no? Un súper platazo. La economía de patio era lo que funcionaba. Claro, había jornales también, había otras cosas, pero esto era importante para las familias. Toditos tenían gallinitas, cosas en sus patios. Porque les daban huevitos, cosas, ¿no? No es que ibas a la tienda a comprar huevos, recogías de los huevos que tenías tu gallinero y eso comías. Esa es la economía de patio. Entonces yo si estuviera en el Yata y haciendo otra investigación sobre las características sociales, económicas de los del Yata, pues no preguntaría estas cosas, otra vez me enfocaría en la economía de patio. Porque esto también cambia de acuerdo al contexto, ¿no? El contexto es el que me mueve. Otra cosa es preguntarles a ustedes, no sé si vale siquiera a ustedes preguntarle, ¿usted tiene un árbol frutal en su patio? ¿Tiene gallinas, conejos, patos, chanchitos? No sé si alguno de ustedes tendrá, pero y si tiene uno debe ser la excepción. Pues mi definición va a variar de lugar a lugar, de contexto a contexto. Para ustedes, no tendrá, ni siquiera lo pongo, ¿no? No está siquiera.
voy a gastar tinta y papel preguntándoles cosas que no tienen. Probablemente ustedes alguien tenga hasta acciones o negocios, pero esta cosa también se adecua al contexto. Bueno, con eso termino mi definición conceptual. La próxima vez vemos la definición operativa. Me recuerdan, por favor. No sé, alguna pregunta, comentario para cerrar. Bueno, si no hay más, quedamos aquí. Nos vemos el día miércoles. Que les vaya muy bien. Chao, compañeros. Hasta luego, Licenciado. licenciado. Hasta luego, Hasta licenciado. luego. Chao, chao.